Muchísimas gracias. Mi nombre es Dioner Hidalgo, soy del medio Algo Más que Cine. Estuvimos batallando con Unice para poder organizar la entrevista. Bueno, primeramente, muchísimas felicidades por el filme. Me gustó, realmente me gustó bastante. Así que quería empezar por ese lado. Me pareció una película bastante interesante, arriesgada, incluso para el cine costarricense. Creo que es de las películas más arriesgadas que he visto y me dejó como muchas cosas y muchos sentimientos y muchas preguntas realmente. Quería empezar contigo, Valeria, ¿verdad? Valentina. Valentina, perdón, Valentina. Primeramente, ¿qué te llevó a hacer esta película, a tocar temas tan fuertes como es la violencia de género, desde una perspectiva de una relación familiar, pero en este caso enfocada desde un padre y una hija? Bueno, yo empecé a escribir esta película estando en Bélgica, que es donde vivo yo. Tenía muchas ganas de hacer una película en Costa Rica y la escritura estuvo muy alimentada de recuerdos de lo que fue ser adolescente en San José. No es una película autobiográfica, pero sí tenía muchas ganas de retratar un poquito lo difícil que es crecer siendo una jovencita en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo, en realidad pienso. Y empezó siendo una historia de familia, pero poco a poco se fue concentrando en la relación entre Martín y Eva, también porque creo que es a través del personaje de Martín que Eva tiene la oportunidad de descubrir el mundo exterior. Entonces, sí, se concentró la escritura alrededor de estos dos personajes, porque es a través del personaje paterno que yo siento que Eva, iba a decir Daniela, Eva se confronta se estrella un poquito contra la realidad, ¿no? Contra la realidad del mundo. Y a la hora de que vas construyendo la historia, eh, ¿en qué te basas para crear esta conexión entre un padre y una hija en una relación desde mi perspectiva se vuelve como un poco tóxica? Sí, pues yo quería hablar de esa ambivalencia y de esa contradicción quizás de por qué ella prefiere irse a vivir con él cuando la mamá está intentando proporcionarle como una cierta estabilidad y una casa en la que haya paz y por qué es que ella prefiere más bien la inestabilidad y hace caso omiso de la agresividad paterna, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las grandes contradicciones que tenemos todos a veces y sobre todo una como mujer a veces desea, no desea necesariamente lo que es mejor para una, sino más bien necesita como la validación de la mirada paterna y eso tiene una influencia en la relación que uno tiene después con los hombres. Y es algo como que yo nada más quería observar sin dar respuestas, pero porque me gusta hacer películas en las que interrogo un poquito esas cosas que me parecen misteriosas de la vida. Comprendo. Y Este, perdón, lo de la violencia pues surgió también porque el texto que me interesaba tener, el poema, hablaba de violencia y creo que también me interesaba ese tema porque la violencia se asocia solo a lo masculino. Yo quería hablar aquí de cómo se transmite también en una relación entre padre e hija. Siempre se habla de la relación padre e hijo en el cine, siento. y antes de entrar en un toque del tema de la poesía, Daniela, quería consultarte, ¿cómo viviste este personaje? ¿Lo juzgas o cómo o cómo lo llevaste? Eh, bueno, yo en realidad no juzgo al personaje. Siento que desde el principio, cuando empezamos a trabajar, eh, siempre era como muy importante tener como claro que nosotros no somos quienes para poder juzgar al personaje que estamos interpretando, ¿verdad? Y también es como poder entender la realidad en la que vive este personaje y tener claro que es una realidad completamente aparte a vos. Yo viví este personaje como lo fuerte que es un adolescente que está pasando por un montón de cuestiones, ¿verdad? Por las que pasan incluso muchas personas en la realidad o no. Y entonces básicamente es como abrirse paso a un mundo de adultos en el que muchas veces ella termina siendo más adulta que muchos en la película. Entonces esta fue básicamente la forma en la que yo trabajé el personaje junto con Valentino. Y sí, mi respuesta sería que desde un principio mi vista nunca fue de juzgar, más bien de poder entender cuál era la realidad en la que se encontraba Eva. Y si alguna jovencita te llegara a preguntar, por ejemplo, específicamente de la escena donde el personaje eh, pierde la virginidad,
acuesta con este hombre que es muchísimo mayor que ella. ¿Qué le contestarías a esas jovencitas para que llevaran a tomar una decisión que tiene el personaje? Que es una escena muy impactante realmente, que uno se queda como choqueante o no sabe cómo aterrizarla. Entonces, ¿cómo lo verías vos desde tu perspectiva? Básicamente yo creo que yo no estaría en una posición realmente de decirle a una persona menor cómo poder interpretar la escena, puesto que la película me parece que es una interpretación propia, ya sea una persona menor o una persona mayor, es una cuestión en la que yo no tengo tampoco el derecho de poder decirles, bueno, esta escena se vive de esta forma o esta escena se vive de la otra forma. Yo creo que en la película el personaje simplemente está pasando por una cuestión en la que se ve en una experimentación, en una búsqueda, ¿verdad? Lo que es también su despertar sexual y también de cómo se vive la sexualidad de una mujer, ¿verdad? No es una cuestión de tampoco satanizar lo que está pasando en ese momento, es una cuestión en la que después ella va a tener un descubrimiento y después va a poder ver este acontecimiento de una forma u otra y le va a tocar a ella más que todo como poder hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Que tal vez en este momento específico de su edad, en el que vemos a Eva en su personaje, está teniendo un desarrollo diferente por los acontecimientos que está viviendo. Entonces, básicamente, no es una cuestión en la que yo contestaría, bueno, sí, podemos ver, no sé, quizá como lo ve algunas personas que hemos recibido comentarios, puede ser una situación de abuso, puede ser una situación de deseo, puede ser esto, puede ser lo otro, sino que básicamente sería un acercamiento a cómo puede verlo en una perspectiva una persona más joven o una persona que ya ha vivido otras cosas. Entonces, básicamente creo que es una cuestión de experimentación y una cuestión de cómo está tu vida en este momento. Entonces, sí, creo que mi respuesta realmente sería como un no soy quien para decirte cómo interpretar esta escena y tampoco soy quien para poder juzgar a mi personaje desde una perspectiva en el que no tengo posición. Comprendo. Yo quisiera reaccionar a eso. Sí, Lo tranquila. que, sí, o sea, porque digamos, claro, Daniela tiene la posición de la actriz, que no quiere juzgar al personaje, y yo tengo la posición de la directora, que quiero dejar la escena lo más en ese balance muy frágil para que el espectador sea libre de interpretar. Pero la escena sí es chocante, es verdad, porque yo creo que uno es muy sensible a la ignorancia de ella, de las relaciones de poder que se están jugando ahí. Yo creo que lo que yo le diría a una jovencita es que tiene el derecho de desear, es decir, de darse cuenta que no fue una víctima pasiva de las cosas y eso no la hace una víctima menos, ¿cómo se dice? Worthy, ¿verdad? Merecedora de compasión, ¿verdad? Pero que más bien es normal que cuando uno descubre la sexualidad en la soledad en la que estamos, porque no se hablan de esos temas en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? No se habla de sexualidad a los jóvenes. Entonces, es normal que ocurran estas cosas porque vivimos en una gran soledad de ese lado, ¿verdad? Es un tema muy tabú. Entonces, eso es lo que yo le diría a una jovencita, como no te sientas culpable de haber vivido cosas de este tipo porque nadie te quiso nunca hablar al respecto de esas cosas y no tenías herramientas para juzgar de las relaciones de poder que estaban ocurriendo ahí. Comprendo totalmente. Sí, por eso es que quería abordar mucho este tema porque fue como algo que me dejó muy impactado realmente en la película. Como lo dije al principio, no lo había visto en ninguna película costarricense, entonces verlo plasmado de la realidad más actual que uno tiene alrededor, entonces sí te deja esa sensación y tenía esa curiosidad de cómo lo abordaron, de cómo lo viven, entonces es bastante interesante. También quería preguntarle a Reinaldo, vos en la escena, hay una escena muy específica que me gustó mucho de la película, es cuando el padre capta toda esta realidad de lo que hemos estado conversando, que él no sabe cómo expresar esos sentimientos. Vos como, no sé, como hombre, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo interpretaste en ese momento cuando te tocó hacer esta escena o la leíste la primera vez? Yo siento que en estas crianzas latinoamericanas lo que más pesa a una persona eh, que se define como masculina es la incapacidad para expresar lo que siente, ¿verdad? Eh, y hay frases concretas y específicas que se reproducen a través de regiones, contextos, situaciones geográficas dirigidas a los hombres para que sean personas duras, para que sean personas herméticas, para que, ¿verdad?
cuesta mucho que uno tenga esa eh, capacidad de romper capas y dejar salir lo que tiene, ¿verdad? Este, creo que es muy recurrente, ¿verdad? En el crecimiento de un hombre, sobre todo en Latinoamérica, digo, ¿verdad? Porque he tenido poco contacto en otras regiones. Este, y, y a la hora de confrontar a Martín, de pronto también uno va con un montón de bagajes que también tiene en el proceso del desarrollo de su vida o de lo que ha visto, que de alguna manera también conectan con el personaje, ¿verdad? Yo no soy el personaje, ni el personaje soy yo, claramente, ¿verdad? Pero en un proceso de construcción actoral hay cositas que ya uno vive, que toma para esa construcción, ¿verdad? Lo curioso es que después también de alguna manera terminan confrontándote con tus propias cosas, ¿verdad? Y al final del rodaje, al final de la peli, también uno por ahí reflexiona algunas cosillas eh, con las cuales se enfrentó y de pronto nunca ha tenido oportunidad también de confrontarlas en otros espacios, ¿verdad? Igual siento que eso es natural en este tipo de trabajo, eso es habitual, no sé si natural, pero es habitual, ¿verdad? Y también uno tiene que en algún momento poner una especie de límite porque finalmente estás trabajando un personaje de ficción, ¿verdad? Entonces, eh, tener ese cuidado y tener la astucia y la pericia para poder conectar con cosas en tu vida que te puedan ayudar a construir, pero consciente de que es una construcción, ¿verdad? Y totalmente consciente de que también desde mi punto de vista no estás aleccionando a nadie, ¿verdad? No estás poniéndote desde una ubicación moral para decirle a otra persona lo que tiene que hacer, ¿verdad? Simplemente se estamos presentando situaciones y que evidentemente esas situaciones van a ser leídas por el espectador, ¿verdad? Pero como Valen dijo bien en uno de estos foros, no somos psiquiatras, psicólogos, orientadores, ¿verdad? Somos artistas, estamos poniendo situaciones de las cuales queremos que se hablen, ¿verdad? Pero muchas veces, en mi caso particular, tampoco tendría claro el cómo se debería hablar. ¿Y cómo te liberaste del personaje cuando ya terminas la película? ¿Cómo enfrentaste ya la liberación del personaje? Hijo de puña, Porque son cosas que se te quedan como ser humano, obviamente. Estás interpretando a una persona, bueno, un personaje, y se te quedan cosas. ¿Cómo las liberas? bueno, es un proceso que lo experimenté por primera vez porque no es solo el liberarse del personaje, es liberarse de la película, del proceso, de los compañeros, de las personas, y no estoy diciendo que sean cosas negativas, digamos, No, 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 un totalmente. proceso muy intenso, ¿verdad? Entonces yo creo que no me tuve que liberar solo del personaje, sino descubrí que después de estos procesos hay un proceso de duelo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el proceso de filmación. Ya un día se terminó la filmación y al día siguiente ya no tenías nada que hacer, digamos, como ya no estabas ya te acostabas pensando en la escena que iba el otro día o tener que ir al set o tener que dinamizar con distintas personas. Entonces yo no sé si hice un proceso específico de liberarme de Martín, como, porque además te digo, o sea, tampoco creo que uno inteligentemente no tiene que tiene que siempre mantener ciertos límites, ¿verdad? Yo soy un actor, digamos, que me gusta arriesgarme y, por ejemplo, en el set intentaba, en la medida de lo posible, mantenerme en el personaje en algunos casos. Con Valen, con Kim y con Dani hacíamos dinámicas para entrar a la situación bastante fuertes, pero siempre al final del día hay como que hacer pequeñas liberaciones para que no se te vaya acumulando, ¿verdad? Algo que después no solo te pueda hacer daño, que de pronto podría ser lo de menos, pero que se te vaya acumulando ciertas sensaciones que más bien te impidan posteriormente seguir en otras situaciones de la misma película, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que por ahí. Sí, porque lo digo porque como somos seres humanos, somos energía, ¿verdad? Y acumulamos cosas, ¿verdad? Y al interpretar un personaje tan complejo que carga una violencia
no sé, interna, entonces son cosas, ¿verdad? Que somos seres humanos y se nos pueden atraer. Yo creo mucho en las energías y por eso hacía la consulta de cómo uno se libera de estas cosas, ¿verdad? Porque estás en un proceso interpretando a un personaje por tanto tiempo, por X, entonces obviamente siempre acumulamos esas cosillas, pero esa era como la base de la pregunta. Yo quisiera agregar quizás que precisamente lo que intentábamos hacer con Kim Picao, que es la directora de casting, que fue coach de actores también, es no cargar energías como personales, sino intentar nada más estar en un trabajo muy físico para no tener que volverse el personaje en la cabeza, ¿verdad? Sino nada más como en el cuerpo. E incluso pues se cargó de energía física el rodaje, después está esta escena muy violenta en la que se descarga un poquito parte de toda la tensión que ellos fueron acumulando a nivel físico, pero ellos creo que lo vivieron como de forma muy, casi como un juego o como, ¿cómo decirlo? Como una performance o una cosa de danza, ¿verdad? Pero no intentando estar siempre pensando en la psicología del personaje, porque eso es como, se llama usar la memoria emocional y así. Y lo hace gente, pero destruye actores. Así que no Y es ahora necesario. que mencionas lo del proceso de casting, ¿cómo fue encontrar a ellos dos y bueno, y al resto del elenco? ¿Cómo fue todo ese proceso de encontrar a Martín, a la hija? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, pues hicimos un casting abierto al principio, o sea, invitamos a todo el mundo a venir, obviamente con criterios de edad y así, pero personas que tenían experiencia actoral y otros no, y empezamos pues a ver gente, hacer improvisaciones, a improvisar, poner personas juntas para improvisar entre ellos, etcétera. Y fue muy loco porque Daniela fue la sexta chica que vi en casting, o sea, el primer día, y ella no tenía ninguna experiencia actoral. Y Reinaldo, yo ya había trabajado con él, pero también como que al principio no estaba segura si él era el personaje o no. Y poco a poco me fui dando cuenta que sí, ¿verdad? Fue un proceso como largo, no es inmediato. Yo creo que cuando uno escribe un guión, los personajes está constantemente buscándolos y los personajes se construyen también en ese momento de casting y cambian. Entonces yo sentí como que ellos dos siguieron viniendo a casting y haciendo improvisaciones conmigo y se fueron dibujando esos personajes progresivamente y me di cuenta que eran ellos, pero fue tardío eso, fue casi cerquita del rodaje que ya les dije, bueno, yo creo que son ustedes, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho trabajar así desde la duda y la búsqueda, no tener certezas y ya, ¿verdad? Es más delicado que eso. Comprendo. Algo interesante en la película es la forma en que se retrata San José, precisamente la ciudad. Bueno, yo de mi base lo sentí como si fuera un personaje más, todo este entorno social, físico, cuando creaste el guión, la historia, planteaste que se iba a enfocar un poco así la imagen de la ciudad. Sí, yo quería filmar San José y claro, era oportuno en el guión porque son personajes que están buscando dónde vivir y me gusta la tensión que genera esa búsqueda porque es como personajes que se buscan un lugar en el mundo y el lugar en el mundo es San José, ¿verdad? Entonces, que es una ciudad que no se ha representado tanto y que se considera como una ciudad fea. Y yo digo, qué triste haber descubierto el mundo en un lugar que se considera feo, ¿verdad? Como, no sé, me parecía que no podía quedarse ahí, que había que poder considerar que si es, bueno, si es un lugar feo, al menos es un lugar cinematográfico, al menos es un lugar en que se pueden contar historias, al menos es un lugar en el que la gente se enamora y escribe mensajes de amor en las paredes. Hay gente que está buscando un lugar donde vivir, un lugar propio, un lugar donde crecer y descubrir el mundo. Entonces, todas esas cosas sí fueron una voluntad en la escritura y con el trabajo con Nicolás también, cómo filmar San José, ¿verdad? Cómo no caer en el folclorismo, no caer tampoco en el miserabilismo, cómo encontrar un justo equilibrio. Y yo creo que fue resultado del hecho de que vivimos, bueno, yo ya no, pero yo viví en San José, entonces fuimos a buscar los lugares familiares, que no son los que uno pensaría más espectaculares, pero en realidad eso fue lo que hizo que la gente yo creo que lo siente cercano.
Sí, sinceramente, uno, bueno, desde mi perspectiva, el día que la vi, el miércoles fue así, uno sí claramente identifica varios lugares, e incluso el edificio y todo, entonces uno sí los conoce. Algo particular que quería preguntar en general es el tema de la poesía. Aquí lo tengo. Ah, Eh, muy bien. ¿Cómo fue, por qué decidiste meter ese tema de la poesía en la película y a ustedes, a Daniela, finalmente, cómo lo vivían? ¿Leían poesía de antes o cómo fue esto? Porque me parece curioso el tema de la poesía y que aquí nace el título de la película. Sí, bueno, yo es porque me gusta la poesía, porque crecí rodeada de gente que escribía poesía, mi mamá escribe poesía, mi papá también, y creo que para escribir este guión yo tenía ganas de leer más poesía que ver películas. A veces la gente hace cine pensando mucho en cine, y bueno, a mí me parece que esto es como una serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Hay que poderse alimentar de otras cosas. Y ya tenía un texto que me guió en la escritura, entonces me dieron ganas de hablar de un momento muy específico en la vida de Josefina también, que era cuando hacían talleres, que era más intenso al principio de los años 2000, y que me parecía interesante cómo ver a gente que de pronto se quería reinventar su vida en estos talleres y se consideraban poetas aunque no no estuviesen publicados, lo que me parecía, perdón, muy naif. Y cuando llegué a Europa, pues me di cuenta que allá la gente jamás se diría poeta si no lo han publicado, la poesía les parece una cursilada, una cursilería, un arte muerto, ¿verdad? Entonces me di cuenta que esto era muy específico de Costa Rica. Y bueno, Sí, yo no sé. para vos, Daniela. Bueno, a mí me gusta la poesía y cuando empezamos a trabajar la película me acuerdo que nosotros, bueno, por lo menos yo recuerdo haber tenido este acercamiento a este poema de la peli, que es como el poema, ¿verdad? Que dice Martín, y es como, me acuerdo que lo teníamos como por partes, porque quizás aparecía allá por allá en algún ensayo, allá como en alguna cuestión de casting, y me llamaba mucho la atención, porque a mí lo que me gusta mucho de la poesía también es que es un poco abierta, digamos, a fin de cuentas no te está diciendo algo realmente específico que tenés que entender de alguna forma, y claramente tiene una subjetividad la parte en la persona que lo está escribiendo, pero asimismo también tiene una subjetividad en la persona que lo está comprendiendo, ¿verdad? Es como que puede tener muchos tipos de explicaciones y puede ser que vos estés seguro de que dice esto y la otra persona llega y te dice, no, pero nada que ver, de eso no habla. Entonces a mí me gusta mucho porque también tras de que la película ya tiene un final bastante abierto, ¿verdad? Que queda como a que el espectador haga sus propias conclusiones. El hecho de que sea terminado con una poesía para mí también es muy simbólico porque es como que, bueno, el final es abierto y también todo esto es abierto. Entonces no es como que te está explicando la película y te está dando una conclusión de la película, sino es como que sigue toda esa misma línea de lo que es la subjetividad. Entonces a mí me gusta mucho por esa parte. Y para vos, Reinaldo. Am, yo nunca he sido, yo soy más seguramente sería del grupo de los habitantes europeos que menciona Valentina, ¿verdad? Así digamos. Eh, pero considero, bueno, yo soy más cercano a elementos como el haiku, ¿me entiendes? Me gustan las cosas pequeñas, me gusta este minimalismo y esta síntesis que propone un haiku, ¿verdad? En tres especies de versos, más sintético y que me dispara muchísimo más. Las poesías un poco más extensas y más complejas, entre comillas, nunca me llamaron tanto la atención. Este, pero considero que la estructura y el juego que plantea, digamos, un lenguaje poético, que originalmente juega con las palabras, con la cadencia, con la simbología, claramente se traduce en el trabajo que estábamos haciendo, y que está planteando Valentina, aunque nosotras como actores y actrices trabajábamos desde otro lugar, ¿verdad? Nosotros realmente no estábamos trabajando en un resultado, sino en un proceso de encontrar situaciones. Pero si me abstraigo un poquito, ¿verdad? Y de que estoy en la película y me abstraigo y me pongo un poco de espectador, siento que hay mucho de ese lenguaje poético que Valen estudió en la película, claramente. Inclusive, bueno, tuve la oportunidad de ver los dos cortos anteriores de Valen hace unos días y veo ese proceso también. Inclusive veo un proceso también en el que hay
para mí, digamos, es una cosa muy personal, pero como pequeños haikus compuestos en escenas, ¿verdad? Este, momentos clave que va tejiendo, ¿verdad? Uno tras otro, y en este caso más extenso, un largometraje, pero que para mí representan como pequeños haikus, ¿verdad? Como una sucesión de pequeños haikus, que serían estos momentos que Valen tiene un gran tino, digamos, para encontrar, porque al mismo tiempo esos momentos son poéticos, pero al mismo tiempo son crudos, son profundos, dicen un montón de cosas, como dice bien Dani, también dejan abierto, ¿verdad? No es una lección, no es blanco-negro, ¿verdad? No te dicen directamente lo que tenés que entender, sino que hay una apertura simbólica y de interpretación que yo siento, ¿verdad? Que es un poco el éxito de esto que está sucediendo como fenómeno de tengo sueños eléctricos, ¿verdad? La gente se ve tocada, pero no se ve aleccionada, o sea, no es este tipo de poesía que es fácil de leer, ¿verdad? Sino que tenés que generar un proceso de análisis y ese proceso de análisis tampoco es racional meramente, sino que es un equilibrio entre la razón, la sensación, el corazón y lo vivido. Entonces creo que eso es interesante. Si toda la poesía fuera así, de pronto me hubiera gustado más en el desarrollo de mi vida. Pues sí, 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 bueno, sí, la película genera debate, conocidos que la hemos visto, hemos estado así como debatiendo la película, tienes muchísima razón en ese sentido. Vale, te quería preguntar, ¿por qué le decidiste poner Tengo sueños eléctricos? Aparte que se refiere a un poema específico, pero ¿por qué el título en sí ya la película en general? Bueno, porque me parecía, no sabía qué título ponerle a la película, me parecía, es que sí, a veces es así, me parecía un título como enigmático y, y ya, en un momento dado como que me pareció que ese tenía que ser el título. Dudé, pensé, la gente va a pensar en Philip K. Dick, sueñan los androides, no sueñan las ovejas, sueñan los androides con ovejas eléctricas, creo que se Sí, llama sí, esa la de película, Blade Runner. la de Blade Runner, sí. Pero decidí que no me iba a importar. Y también otra cosa fue que me dijeron, no, pues ese título quizás no se entiende de qué habla la peli, no se va a poder vender bien. Y yo siempre pienso que esos son los peores criterios con los que uno tiene que escoger las cosas. Entonces, por eso le puse ese título. También entró en una coherencia muy particular, es decir, me ha sido muy bonito leer a críticos, darle una interpretación al título y coherencia con la peli, como estos personajes están atravesados por una electricidad que desborda de ellos, que los habita, que los atraviesa, como la violencia que los atraviesa. Yo creo que eso, el escogimiento del título estaba alimentado inconscientemente por eso, pero lo, se volvió muy concreto cuando la gente vio la peli, y eso es lo bonito. A veces uno no, es como escribir poesía, no controlas todo y de pronto toma sentido después. No tenía una simbología clara desde el principio, era nada más un deseo. Sí, 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 tienes razón, porque sí, la película te va contando estos dos personajes y son dos energías que hemos hablado de eso, que son como dos energías que son como que se atraen, pero al mismo chocan y vemos todo esto. Y los sueños, Exacto. pues sí, el sueño de vivir, de compartir padre e hija y todo, o sea, por eso me tenía curiosidad de dónde nació este título, ¿verdad? Y más que habla enfocadamente desde un poema que está incluso insertado dentro de la película. Bueno, y también la película obviamente, obviamente habla de sueños mucho, entonces, y toda la melancolía de los sueños, ¿verdad? Sí, Como, sí, porque el poema es muy melancólico y el personaje de Martín es muy melancólico, tiene una sensación muy melancólica, entonces todo va amarrado, ujú, literalmente. ujú. Por eso digo, realmente la película me gustó mucho, realmente. Quedé muy impactado con lo que estaba viendo en pantalla y me gustó, y la estaba recomendando. Pero fuera de todo esto, la película ha pasado por muchos festivales, Rotterdam, San Sebas, Mar del Plata. ¿Cómo has vivido un éxito de la película siendo tu debut? ¿Cómo lo has vivido? Pues me ha generado mucha felicidad, obviamente, porque confirma que se pueden contar historias muy singulares desde América Central, desde Costa Rica, sin tener que entrar en exotismos para que le interese a un público afuera, que se puede filmar a San José de forma muy específica y igual eso va a interesar, interpelar a personas en Corea, en Serbia, en Argentina, ¿verdad? Que van a sentir la película muy cercana. Un director rumano que admiro mucho, que vio la película, me dijo que Costa Rica parecía Rumania, y me dio mucha risa. Entonces, bueno, eso es lo que me confirma
estos éxitos, estos premios que hemos obtenido y también que reconocieron sobre todo el trabajo con Reinaldo y Daniela, ¿verdad? Que lo que prueba es que hay mucho talento en Costa Rica, que es verdad que es importante priorizar o en todo caso darle su nobleza y su espacio y su importancia al trabajo actoral, que yo creo que eso es algo que el cine aquí no ha hecho tanto o quizás olvida un poco esa dimensión que es importante. Yo creo que el cine son personajes y son actores. 90% de lo que uno ve en una pantalla de cine es al actor. Entonces, ¿verdad? Romper con esquemas más tradicionales de concepción del cine como algo eh, que maltrata a los actores, que los ignora, ¿verdad? Que les impone cosas abstractas, no sé, aquí yo creo que lo bonito fue construir con ellos y eso es lo que se ha reconocido mucho afuera. Entonces, espero que esto permita que el cine tico genere actores, ¿verdad? Que les Ojalá, sí. permita actuar, actores con formación, otros sin formación, bueno. Sí, seguir creciendo. Para vos, Daniela, ¿cómo has vivido esta percepción internacional de la película como vos, como la protagonista de la película que carga el personaje? Bueno, igual que Valen, claramente me ha traído mucha felicidad también porque es como muy extraño el hecho de que, bueno, me ha dicho muchas personas como es muy extraño verte en pantalla, ¿no? Y después hablar con vos y darnos cuenta como que es una cuestión completamente distinta, ¿verdad? Y es como todo ese trabajo de aprender a construir un personaje, ¿verdad? Para poder decir con él otra cuestión en pantalla, ¿verdad? Y en la cuestión internacional he logrado conocer a muchas personas y conocer como muchos mundos, ¿verdad? Poder hablar acercarme muchísimo al mundo del cine, desde tomando en cuenta que no estaba para nada acercada al mundo del cine, en el sentido de no como espectadora, sino como cómo puede funcionar todo este mundo y aprender también un poco sobre cómo funciona el hecho de vender la peli, conocer a las personas que venden la peli, hablar con personas que han tenido una trayectoria muy larga en el cine, actrices increíbles que he conocido, que me han dicho, qué lindo su trabajo, qué bueno como puedes darle vida a este personaje, son muy valiente, etcétera, ¿verdad? Entonces ha sido como un mar de emociones y además también el hecho de que Valentina en un día nos dijo, bueno, la película va para los Carnes, van a montarse en un avión y van a venir, ¿verdad? Y Reinaldo y yo estábamos como, yo le decía al Reinaldo, Rey, ¿usted alguna vez ha hecho un vuelo de 12 horas? Y Rey, no, y yo, bueno, y yo tampoco, ¿verdad? Y de repente estábamos ahí subidos en el avión, llegando a Italia, me acuerdo que hicimos escala ahí, creo que fue Alemania, no me acuerdo, y fue como una cuestión que dio un giro completamente, y después poder yo como persona eh, volver a plantearme un futuro en el que yo le agradezco mucho a Valentina porque yo estaba un poco perdida en la parte artística porque me gustan muchas cosas, me gusta la música, me gusta el arte de digital, me gusta el arte de gráfico, etcétera. Pero ahora es como un acercamiento distinto, ¿verdad? En el que uno puede también hacer que la parte sentimental y emotiva surja de otra forma. Entonces creo que esta ha sido como mi manera de experimentar la película internacionalmente. Para mí la parte más importante siempre en el arte, en la forma de hacer la película de afuera, es como la parte que uno se llama humana, ¿verdad? Para mí lo humano es lo más significativo porque uno está construido de todas las personas y experiencias que va eh, llevando para su saco y eso para mí ha sido como lo mejor, el aprendizaje es inigualable, realmente. Totalmente. Para vos, Reinaldo. Bueno, yo nunca he sido una persona que en la parte artística como que trabaje para buscar premios ni eso, pero sí para trabajar, digamos, sí me obsesiona mucho, no tengo tantos proyectos en mi vida artística, pero sí he elegido los que yo sé que se va a generar un trabajo intenso, serio, y lamentablemente en Costa Rica muy pocas veces se premia eso, se premian otras cosas, pero no necesariamente los grupos de trabajo que desarrollan procesos serios, profundos, intensos, ¿verdad? Ordenados, respetuosos, qué sé yo. Y como dice Dani, cuando nos montamos a ese avión, bueno, haber hecho el proceso, ¿verdad? Justo que ahora hablabas de qué pasaba cuando terminamos.
ya ahí yo tenía una gran satisfacción de haber puesto mucho esfuerzo, de haber trabajado junto con Dani, junto con Valen, junto con Kim, junto con todos los demás, y de haberme sentido retado, digamos, hasta más no poder, y de haber llegado a la casa siempre cansado física y mentalmente, y volverme a levantar el otro día a buscar otro reto, y en el desayuno ir a buscar, esperar que llegara Valentina, decir, bueno, la cena de hoy es esta, y fa, y tómela, y se requiere esto, y dele, y otra vez, y después con Dani. Yo ya eso es lo que a mí me gusta, digamos, ¿verdad? Los retos, lo duro, cómo hay que esforzarse para llegar a algo y tratar de sacar todo lo que usted tiene, así, ¿verdad? Eso suena un poco romántico, pero sinceramente sí, ya yo estaba tranqui con eso y sabía de alguna manera, porque aparte ya conocía un poco a Valen, ¿verdad? Y aparte después ya conocí a Dani, conocí todo el equipo de trabajo que iba a salir una buena peli. Este, y ya pues lo que sucedió en Locarno ya fue una sorpresa, ¿verdad? En todo sentido. Este, pero si después uno se pone a pensar, no tanto, porque realmente es un proceso de muchísima seriedad, de muchísimo esfuerzo que se generó, ¿verdad? Y un montón de talentos que se cruzaron unos con otros, ¿verdad? Entonces más bien era una satisfacción y algo bonito, ¿no? Al mismo tiempo como que se premie todo ese proceso, ¿verdad? Creo que fue muy justo y de la manera que se dio todavía más justo, ¿verdad? Porque a través de esos tres premios que se generaron también simbólicamente se está expandiendo a toda la película, ¿verdad? Es como muy simbólico, como se dio eso, es muy simbólico. ¿Verdad? Pudo haber ganado solo yo, pudo haber ganado solo Dani, solo Valen, o solo la peli, o no sé, pero se dio de una manera que simbólicamente representaba todo ese proceso, ¿verdad? Este, y ya después de ahí, viste que la peli ha ganado no sé cuántos en no sé cuántos países y todo, pero lo realmente que me parece bonito es que a partir de eso se ha podido presentar la peli ante un montón de personas en todo el mundo, ¿verdad? Y eso para un artista es muy bonito, ¿no? Como que su trabajo llegue a la mayor cantidad de personas y a la mayor diversidad de personas posibles, porque en toda esa diversidad de personas tienen una diversidad de contextos, entonces también es muy bonito, ¿no? Como el trabajo que se plantea se confronta con todos esos eh, distintos paisajes, digamos, ¿no? Y todo lo que seguramente realimentó a la peli y todo eso, que nosotros conocimos una parte, pero que inclusive la peli viaja sola, ¿verdad? También, y la misma peli tiene relación con las otras personas, y que seguramente también habrá personas que les genera rechazo, lo que no les gusta, que se aburren, que todo, pero es parte de toda esta cosa que, que explotó, es como un rayo eléctrico que de pronto, ¡puff!, cayó y explotó y se expandió, ¿verdad? Entonces, eso es como muy bonito, la verdad. Ya el Sí. resto de ahí son cosas que se han ido dando, ¿verdad? Y que uno tiene también que saber desprenderse un poco del ego de esas cosas, porque hay que ubicar realmente dónde es que está el verdadero éxito del trabajo de uno, ¿verdad? No necesariamente en un premio o el otro. Yo sí los recojo porque después los presento en la universidad y me pagan más, pero nada más, digamos, ¿verdad? Creo que en un siguiente proceso habrá que poner el mismo sudor, la misma sangre, el mismo esfuerzo que uno aprendió en este proceso que se debe poner. Entonces, sí, eso. No, totalmente. No, igualmente los temas lo que abren es que la película se pueda vender y se pueda proyectar en más lugares y creo que es lo que ha generado que la película haya pasado por San Sebas, por Mar del Plata, etcétera. Ahora vale, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de Tengo Sueños Eléctricos? ¿Ya tienes algún proyecto o estás trabajando en alguno más que viene en el camino? Porque quedamos con ganas de más. Queremos, queremos ver qué sigue. Gracias. Pues sí, o sea, no he tenido tanto tiempo de escribir porque esta peli sí sigue circulando, Ujú. Sí, sí, pero, apenas está empezando. sí, pero bueno, el proceso de hacerla me dejó con muchas ganas de seguir filmando en San José. O sea, hay muchos lugares que visité, muchas cosas que filmé que no pude usar, personajes de la peli también que no pude desarrollar, mucha gente que vi en casting que me pareció interesante con la que quisiera trabajar. O sea, en realidad esta película alimentó la siguiente y creo que el proceso de escritura, espero que no sea muy largo, pero sí tengo ganas de hablar de la relación más a la madre, a las hermanas, no necesariamente los mismos personajes, pero algo con personajes josefinos de la clase media,
Y también creo que voy a hablar de poesía, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Totalmente. ¿Cómo fue trabajar con la niña? Porque los niños son muy diferentes a los adultos. ¿Cómo fue ese reto? Y con el gato. Yo tengo el gato. ¿Cuántos gatos fueron? ¿Solo uno? ¿Qué? Son gatos probacenas. Sí, el gato es robacenos, total, me lo han dicho mucho, pero vienes que fue muy loco. Con Adri fue muy lindo porque ella es muy buena y en realidad tener una niña en un set es como bastante genial porque todo el mundo tiene que estar súper despierto porque tiene mucha energía o de pronto ya está muy cansada, entonces hay que bajar el ritmo, es como que todo el mundo se tiene que adaptar y eso es tuanis porque entonces no deja ningún espacio para el ego de nadie, sino como de adaptarse a la niña y ya. Y, y fue tuanis, es como hay que trabajar distinto, hay que ser más flexible, eso es bonito. Y el gato, pues ni hablar, igual, el gatillo se llama Bagheera y es demasiado tuanis porque creo que el dueño es demasiado cool, el dueño se llama Fidel, entonces los gatos se parecen a sus dueños, yo creo. Vimos un montón de gatos en casting, había unos súper tímidos, otros demasiado agresivos, otros hasta vimos un gatito ciego, pobrecito, pero como era ciego no se escapaba. Pero no, fue Bagheera y en realidad es porque tenía una personalidad súper rockera, súper punk. Y actuó, o sea, el gato actuó, todo lo que queríamos que hiciera lo hizo. Un gato genial, yo lo volvería a contratar definitivamente, se los aconsejo. Okay. Sí, sí, como digo, el gato fue un robacena, es demasiado tierno, Sí, demasiado lindo. sí, sí. Pero bueno, no, muchísimas gracias por el tiempo, por sacar el rato para conversar con nosotros, con algo más que cine. Como les dije al principio, muchísimas felicidades por la película. Ojalá que podamos seguir viendo más proyectos de los tres en diferentes etapas, diferentes personajes, diferentes historias. Nos deja una buena sensación de que se puede hacer cine de calidad en Costa Rica y que se puede exportar cine que nos sentamos orgullosos. Es lo principal, que yo creo que es lo que nos deja esta película. Muchísimas gracias a Valentina por darnos esta película que, como le dije, genera debate de todo, porque de las personas que la hemos visto y que hemos comentándola, nos hacemos preguntas y hablamos de lo que estábamos comentando sobre la famosa escena, sobre la historia, sobre la relación, y creo que personalmente no la había visto aquí en Costa Rica que tocaron temas como estos, en películas como tal. Entonces yo creo que es bastante rico ver proyectos así. Personalmente, como cinéfilo que amo el cine y escribo sobre cine, me gustó mucho ver una película de este tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio y por tus palabras. No, muchísimas gracias, Daniela, también por este reto, porque fue un reto totalmente hacer este personaje. Sí, no, muchas gracias por todo, por tenernos acá. Estuvo muy lindo el espacio también. Y sí, fue un reto, pero fue una de las mejores cosas, uno de los mejores retos que he tenido. Especialmente por trabajar con estas personas tan increíbles que están acá. Y para vos, Reinaldo, también muchísimas gracias por este personaje tan complejo, ¿verdad? Porque en algunas cosas veía a mi papá, no crean, en algunos gestos, algunas cosas, uno veía a mi papá reflejado. Ok, bueno, muchas gracias, Jonathan. Muy bonito. Saludos, aquí estoy en Suchitoto, El Salvador. Aquí quería poner el lago Suchitlán de fondo, pero como que no se ve. Más bien se ve todo negro. Tranquilo. Bueno, muchísimas gracias y estamos conversando y que ojalá que la película siga teniendo éxito y más éxitos puedan venir. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Éxitos a vos en todo. Gracias. ¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé? Es complicado. Sí, estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. Además, ¿tiene algún problema la señora? Mi hija. ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuviéramos yendo por el mismo demonio. Creo que me voy a ir a vivir con papá. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Estoy enamorado. ¿Crees que alguien como ella se fijaría en vos? No hay que tenerle miedo al dolor. Si la calle bota fuego, tírese pa'l agua.
Dale hasta abajo como si no hay mañana. Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche detrás. Tengo sueños eléctricos, en los que mi padre, cuando no puede arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. En tu vida lo